Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, seguimos con los universos de la adicción. Ayer os contaba un poco el inicio, la percepción, el gran error. El gran error que tiene que ver con los planteamientos de leyenda urbana que hay sobre el tema de las adicciones. Y os contaba una historia personal de una compañera de una compañera nuestra, que bueno, vivió la situación de esta manera y cómo la familia al final, bueno, intentó salirse por la tangente tirando balones fuera de la manera más... En fin, esto es así y no nos tendría que extrañar, ¿no? Bueno, entonces, ese es el planteamiento de una persona que llega a rehabilitación y se encuentra con una serie de dificultades, como son pues la presión en un momento dado de su pareja para acudir a una serie de eventos que luego se tradujeron en lo que pasó, ¿no? En otras ocasiones la gente viene no por su cuenta ni porque esté harta, sino porque de alguna forma pues la familia les obliga a hacerlo, ¿no? Después de muchos años de broncas y de historias, pues al final ya se desinflan los bemoles al personal y deciden dar un ultimátum en serio ya de una vez por todas, y te lo pueden plantar en la cara pues tan ricamente, ¿no? Como o dejas de consumir o te ponemos la maleta en la puerta y a la calle. Algunos se despiertan, a veces, en ocasiones, algunos como nosotros, pues se despiertan después del último exceso y se pueden encontrar, como le pasó a otro compañero mío muy, muy querido, que se encuentra con la casa vacía, ¿no? Toda la familia ha desaparecido y la gente, el hombre se encuentra ahí solo, desolado, temblando. Las horas van pasando, ahí no aparece nadie, no dan señales de vida. En los tiempos de los que yo hablo, pues todavía los teléfonos móviles estaban un poco lejos de ser realidad. Y bueno, él refiere, siempre lo ha hecho con mucho salero, el hecho de decir que notaba como los techos de la casa bajaban y como las paredes se cerraban sobre él, ¿no? En cualquiera de los casos, si haces como mi compañero que hizo una rehabilitación espectacular de más de 35 años y ahí sigue, obviamente ahí sigue, o lo haces de otra manera, pues en el momento en el que la presión te dice, bueno, claramente que toca dejar de consumir, o a las malas, por lo menos por un tiempo, ¿no? Voy a dejar por un tiempo porque está visto que aquí, o sea, Pero en muchos casos pues no hay ni el más mínimo interés de dejarlo, ¿no? Por lo que pues se meten en una abstinencia mortificante, dolorosa, que al final pues se llena de sacrificios innombrables y escapadas. Porque cuando la gente no hace estas cosas con todo, blanco-negro, conmigo contra mí, arriba abajo, si esto no se hace así, pues es difícil que alguien pueda tener las cosas lo suficientemente claras, ¿no? Entonces insisto en la equivocación, porque bajo esta actitud forzosa, pues la gente no está dispuesta a afrontar las razones, las verdaderas razones de los desarreglos pues psicoemocionales, que son los que le llevaron o los que nos llevan generalmente pues a buscar el desahogo a través de sustancias o de conductas. Y con claridad, mucha gente que entiende que esto no es así. Que gente que se pone en rehabilitación y que no tiene conciencia ni creencia en absoluto de haber tenido ningún tipo de desarreglo emocional a lo largo de su vida de ninguna clase, ¿no? Entonces uno se puede preguntar cuál es la razón de caer en una adicción a niveles de necesitar un proceso de rehabilitación, porque, no sé, uno puede meterse en un plano de dependencia y con un intervención médica, pues normalmente se puede salir del tema, pero cuando ya está uno en un proceso adictivo, normalmente lo que subyace son desarreglos psicoemocionales. Pero bueno, porque yo entiendo que si esos desarreglos, si esos rasgos tan profundos no se abordan, pues es inevitable que la adicción inicial pues sea reemplazada por otras o que se recaiga de nuevo en ella, ¿no? Porque si no vamos a la raíz, volveremos a repetir los mismos errores. Nosotros somos compulsivos, nos asentamos en procesos de desahogo compulsivo, repetitivo, con una expectativa de daño muy corta y con una expectativa de recompensa muy larga. A partir de ahí, el que así eso se vaya sentando en la cabeza y nos vaya abocando al proceso de recaída, pues es prácticamente inevitable.
Entonces, seguimos hablando de equivocación. Y, pues, situación concreta, caso concreto. Otro compañero al que le vamos a llamar Robert. Hola. Hablo de una persona profesionalmente de nivel. De nivel, quiero decir que era, bueno, era una persona de altas responsabilidades profesionales. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, este hombre acudió a rehabilitación presionado por su hija, que era... trabaja en el medio sociosanitario también, y era la que prácticamente se ocupaba de él, ¿no? Y la que más le presionó. Tenía otro hijo, médico, que le había presionado también después de varios ingresos psiquiátricos, de accidentes, de retiradas de carnet, bueno, así que por una razón o por otra, o por todas las razones juntas, pues se tuvo que obligar a sentarse con nosotros en las terapias, pero sin ninguna intención de dejar de consumir alcohol ni tabaco, a pesar de que tenía unos problemas de motricidad brutales en ambas piernas, ¿no? Y bueno, pues cuando iba perjudicado por el alcohol, pues también se pegaba unas tortas pues impresionantes. Vamos a llamarle a Robert, a nuestro amigo, para que... Bueno, él consideraba, y en esto era muy castizo el tío, que estar cada mañana con su cuadrilla, con sus amigotes, tomando algo, pues que eso no era ningún crimen. Y lo tenía clarísimo, y lo decía con toda la claridad, con lo cual pues perturbaba bastante la vida del grupo de apoyo, ¿no? Pues porque todo el mundo se miraba alucinando como diciendo, bueno, este tío que viene aquí, si no quiere dejar de beber, pues cojones quiere que hagamos nosotros por él, ¿no? Pero él sabía él quería algo, no tenía muy claro lo que. Lo cierto es que, como consideraba que no era ningún crimen, pues no estaba dispuesto a abandonar su costumbre, a la que además añadía otra que también era poco sana, como era cenar en un tascucio, porque es un tascucio de mala muerte, muy cercano a su domicilio, en el que se pegaba la cenita, y después de la cenita, pues pacharán más de 1000 años, muchos más, ¿no? Y alguno que otro caía, ¿no? Eso a pesar de que tenía una señora que le hacía la casa y le dejaba, si quería, la cena preparada en casa. Pero no le gustaba cenar solo. Le gustaba cenar solo en la mesa de un bar. Eso sí. Ahí no le importaba la soledad, no le pasaba tanto. De modo que a las mañanas y a las noches, pues lógicamente, pues, no, él lo confesaba así, pues se tomaba algo. Claro, esta situación, como podéis ver, pues tiene fecha de caducidad. El hombre fue aguantando pues hasta que los desastres comenzaron a sucederse de nuevo. En el intervalo de desastre y desastre, pues los hijos se enfadaron, como no, pues con el centro de rehabilitación, que éramos nosotros, era ERGI, porque tuvimos unas palabras en un momento dado en el que se les decía que el hecho de llevar a su padre a comer a restaurantes no era nada adecuado. Y que eso no entraba, mejor dicho, en contradicción con las recomendaciones terapéuticas que nosotros marcábamos. Que a lo mejor estamos equivocados y lo que hay que hacer es ir de restaurante en restaurante con una persona alcohólica, A lo mejor nosotros estamos en un error. Pero es nuestra percepción y es nuestro proceso de rehabilitación, o por lo menos es tal como la experiencia nos dice que tenemos que hacerlo. Y cuando se demuestre lo contrario, dejaremos de hacerlo. Pero hasta el momento, a lo que es a mí, nadie me lo ha demostrado. Así que tuvimos las palabras que teníamos que tener en el caso de que ellos no entendían ¿qué tenía de malo comer con su padre en un lugar rodeado de mesas en las que todo el mundo de alrededor consumía alcohol? ¿Qué queréis que os diga? Ellos no veían relación alguna entre el alcoholismo de su padre y el alcohol que tomaban otros. Y es terrible porque es que esto es una idea asentada en muchísimos centros de rehabilitación, en muchísimas asociaciones de la Confederación nuestra y de otras, en las que entienden que el hecho de estar en un bar rodeado de gente que consume alcohol no supone peligro alguno para la abstinencia o para la sobriedad de una persona alcohólica. Yo ya no me voy a meter ahora con el condicionamiento clásico, ni con el condicionamiento operante, ni voy a hablar de Pavlov, ni de los perritos, ni de la madre que los parió, porque ya está uno aburrido de repetir esto. Pero si el alcoholismo de una persona no tiene que ver nada con la visión de otra gente consumiendo alcohol,
la adicción a la cocaína de un cocainómano o de una cocainómana no tiene absolutamente nada que ver con ver a sus colegas con la nariz blanca después de meterse unos tiros de farlopa. ¿Ah, sí? Pues no. ¿Por qué? Es que el alcohol es una droga legal y eso supone que deje de ser droga. Y la cocaína es una droga ilegal. ¿Eso supone que es más peligrosa? Bueno, pues miren, el que quiera que mire las cifras de comorbilidad y mortalidad del alcohol y de la cocaína. Y se puede asustar. Si no sabe de qué está hablando, pues lo mejor es que se calle. Pero si lo quiere comprobar, no tiene más que entrar en Google y preguntarlo, que se lo va a poner clarito, clarito, muy clarito. Entonces, la familia pues no entendía cuál era el peligro que corría su padre en un sitio donde todo el mundo estaba consumiendo alcohol, siendo alcohólico ya de riesgo, de alto riesgo, pues porque había pasado por una sucesión de accidentes y de ingresos psiquiátricos y de retiradas de carnet, en fin, problemas con la ley. O sea, lo tenía prácticamente todo el hombre. Y seguía recayendo. Y no entendían que esas recaídas permanentes, bueno, recaídas, en realidad no eran recaídas porque no dejaban un espacio de tiempo mínimo para sin consumir. Entonces, bueno, el caso es que no dejaba de consumir de ninguna de las maneras. Y ellos pretendían que tomándose unos tragos por la mañana y unos tragos por la noche después de cenar y luego yendo a comer con ellos a los restaurantes, pues no tenía por qué pasar nada. Era asombroso. Se sucedían los ingresos psiquiátricos y todavía se preguntaban que qué estaban haciendo mal. Coño. Vamos, lo que se preguntaban era que nosotros no hacíamos o no cumplíamos con nuestro deber de conseguir que este hombre, pues a pesar de estar en bares rodeados de alcohol, siguiera bebiendo. Y eso se suponía que era culpa del centro de rehabilitación. Entonces, bueno, pues ya uno se hace cruces en estas historias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ellos entendían que no había relación y, bueno, pues nos enfadamos. Lo cierto es que tampoco entendían cómo era posible que su padre no entendiera que una cosa era comer con ellos y otra muy diferente era cenar en el bar, en el barucho de mala muerte de abajo de su casa, solo todas las noches, o que estuviera por las mañanas con sus amigos, pues dando una vuelta por los bares del pueblo. Y él, Robert, pues no entendía cómo era posible que sus hijos no entendieran que para él cenar en el bar era como comer con ellos, solo que mucho más tranquilo. Porque cuando estaba con ellos no le dejaban beber. Y decía que se lo pasaba muy bien con sus hijos. Y que no se fijaba en nada de lo que había alrededor. Y un día le pregunté en una terapia, oye, la mesa de tu izquierda, tiré así a voleo, ¿qué estaban bebiendo? Vino, me dijo. Rápido, contestó enseguida. Vino. ¿Qué vino? Clarete. ¿Qué marca? Y me dijo la marca. ¿Hablo del condicionamiento de Pavlov? ¿Hablo del proceso neurobiológico de la adicción? ¿Hablo de que sensorialmente, que nuestros sentidos, aunque no miremos, vemos, que aunque no escuchemos, oímos, aunque no estemos olfateando, olemos, y que toda esa información se registra en nuestro cerebro, que nuestro sistema límbico toma nota de todo eso, y que todos esos impactos olorosos, auditivos, visuales, son de carácter acumulativo, y que van a desatar más pronto que tarde las ansias de consumo en nosotros y no nos vamos a poder contener? ¿Queréis que lo repita otra vez? Bueno, voy a seguir con la historia de Robert, porque a lo mejor se puede entender más fácil. Es decir, los hijos no entendían que comer con ellos no era peligroso en un restaurante, pero que su padre comiera solo o cenara solo sí que era peligroso. Y el padre pues no entendía que sus hijos no entendieran que para él era mucho más tranquilo y no se iba a pasar nunca, porque decía que nunca se pasaba si comía solo y se tomaba sus tragos. Nadie entendía nada. El tema es que el padre no conseguía hacer caso alguno de la ayuda que se le daba y los ingresos continuaron. Así que, como suele pasar, como pasó con la familia de Marta, pues se dieron cuenta de que el proceso de rehabilitación no era el adecuado, que tenían que buscar otra cosa. Y nosotros nos dimos cuenta, porque es verdad que no siempre puedes acertar, ¿no?, con la gente, y de que los psiquiátricos tampoco eran adecuados, porque ya había entrado en todos los que hay en la zona y no había conseguido que ninguno contuviera sus
Sus ímpetus entraban, a las 2 semanas les daban permiso y en cuanto salían de permiso, zapa, lío. Así que según parece, ninguno hacíamos las cosas bien. Ni los psiquiatras en los psiquiátricos, ni nosotros en el centro de rehabilitación. Nadie hacía las cosas bien. Según parece, salvo ellos, ¿no? Que seguían contemplando cómo su padre se mataba mientras ellos se preguntaban qué cojones estaba pasando. Y cómo se lo seguían preguntando viendo a su padre de nuevo ingresado otra vez. 2 sanitarios, uno de ellos cirujano hepático. Tela. Es como para saberlo, ¿eh? Es como para saber. Es cirujano de trasplantes hepáticos. De trasplantes hepáticos. Si es que se queda uno sin palabras casi. Es un ejemplo gráfico de alguien que se ve obligado a entrar en un proceso de rehabilitación en contra de su voluntad y que, viviendo solo como vive ella, pues se busca la manera de seguir consumiendo a pesar de las consecuencias, ¿no? Y que por mucho que se empeñen los familiares en hacer que deje de consumir, pues se tienen que plantear, o se tenían que haber planteado que el camino no era por donde ellos iban. Porque claro, la contraprestación que hacíamos en el centro de rehabilitación para que saliera del entorno de consumo, pues se veía desbordada en cuanto sus hijos le llevaban a comer a un restaurante porque era su cumple, o porque era su esto, o porque era su otro, o porque simplemente tenían ganas de estar un fin de semana juntos. Como no tenían casa ninguno, por lo que se ve, este hombre vive en un piso que solamente habita él. Fíjate si tendría sitio para comer con los 2 hijos. Pues no. No había manera. Y no entendieron absolutamente nada. Hasta que el hombre, pues ya por aburrimiento, pues ya dejó de venir. Y yo, desde luego, no he vuelto a saber más de él. No sé qué habrá sido. No sé si estará vivo o no estará vivo. Entonces, a veces cuesta que la gente entienda que, hombre, venir presionado a la rehabilitación no es la mejor manera, pero es una manera. Y desde luego es mejor venir que no venir. Otra cosa es que luego, pues bueno, pues desde fuera se haga fuerza hacia adentro o hacia afuera. Y esto es lo que en los 2 casos que hemos comentado, la familia ha hecho justo lo de hacer fuerza, pero hacia afuera. Es decir, esto no funciona, nos vamos de aquí. Se creen que esto es que la rehabilitación de las adicciones es como un proceso de enfermedad aguda, una patología aguda en la que hay un tratamiento puntual, se toma 1 o 4 pastillas o un tratamiento de 15 o 20 días o de un mes y se arregla la situación. Pero es que las adicciones no son patologías de esas características. Estamos hablando de un proceso crónico con una rehabilitación a larguísimo plazo, en la que siempre vamos a tener pendiente los impactos del medio que se van a producir, nos guste o no nos guste, y queramos o no queramos, porque la calle está abierta y por desgracia para nosotros pues está llena de lo que está llena. Entonces nos tenemos que curar en salud teniendo claro que las situaciones de riesgo no son para nosotros, porque caemos, somos gente vulnerable y por mucha voluntad que tengamos, los procesos adictivos se sitúan en un plano en el que la voluntad no alcanza. El sistema límbico no está al alcance de la voluntad del prefrontal. O sea, nuestro cerebro tiene lo que tiene y funciona como funciona. Entonces, tenemos que tener claro que el consumo de tóxicos pues degenera la relación celular de los circuitos y además, cuando se producen en el cerebro medio, la fuerza de voluntad, la tan traída y llevada fuerza de voluntad, no funciona. De hecho, la adicción se puede catalogar como una enfermedad de la fuerza de voluntad porque la desarbola. Nos quedamos sin fuerza de voluntad. A partir de ahí, pues, continuamos. Fijaos, desde hace ya bastantes años, porque ya empiezan a ser muchos, se ha establecido claramente que las adicciones químicas, pues que no son las únicas, que existen conductas repetitivas y compulsivas que son consideradas pues como adicciones psicológicas o conductuales. ¿Cuáles son estas adicciones? Pues entre ellas podemos contar el trabajo compulsivo, el sexo compulsivo, el deporte compulsivo, las compras compulsivas, la televisión, los videojuegos, la adicción a internet, el juego compulsivo, la adicción a las relaciones personales, adicción al amor, adicción a la relación y adicción a la evitación, de los que pues en algún momento también hablaremos, porque son unos fenómenos dignos de estudio y de comentario. Así que hablamos de adicciones diferentes, bueno, diferentes pero no tantos, no tanto quiero decir, la adicción al final es una.
Y uno es adicto, no está adicto, es o no es. Y si eres adicto, puedes ser adicto a prácticamente cualquier cosa que tenga capacidad adictiva, ¿no? Nosotros nos enganchamos hasta el pelargón, ¿no? A la leche en polvo, a lo que nos echen. Azúcar, Nesquik, Coca-Colas, agua con gas, agua sin gas, pipas, lo que nos pongan. Nos habituamos a comer pipas todas las noches y la noche que no hay pipas, pues estamos de bastante mala leche, porque nos falta algo. Somos de rutina establecida y además las pipas se comen con compulsión. ¿No os habéis dado cuenta nunca cómo come pipas un adicto? Joder, es una máquina. Como los loros. Más deprisa todavía. Así que diferentes, pero no tanto, químicas y psicológicas o conductuales se justaponen. Coexisten. Y entonces les denominamos pues adicciones simultáneas. De modo que para nosotros la adicción psicológica, conductual o química consiste en la reiteración de una conducta que se lleva a cabo para ocultar cierta realidad conflictiva interna y que se repite con sentimientos de culpa y o menosprecio a causa de esa misma conducta. Son muchas palabras. Digo que para nosotros la adicción consiste en sea química o conductual, consiste en la reiteración de una conducta que se lleva a cabo para ocultar una cierta realidad interna conflictiva y que se repite con sentimientos de culpa o menosprecio hacia uno mismo a causa de caer en esa misma conducta o consumo. La pescadilla que se muerde la cola. Así que diferentes, pero no tanto. Las unas con las otras. Nosotros, desde luego, en el trabajo de rehabilitación nos recuperamos en los mismos grupos personas que tienen adicciones conductuales, comportamentales, con personas que tienen adicciones químicas, como tenemos personas con problemas de coca, con problemas de alcohol, con problemas de speed, con problemas de cannabis, con problemas de juego, con problemas de apuestas deportivas, máquinas tragaperras, casinos, incluso sexo compulsivo. Para que lo podamos entender un poco mejor, pues un referente en este aspecto suele ser, o a mí me gusta poner como la adicción al trabajo, ¿no? Porque no es chungo, o sea, no es coña lo de la adicción al trabajo, a un compañero mío que ya falleció, el hombre decía, el trabajo envejece, empobrece y ni Cristo te lo agradece. Pero hay gente que tiene adicción al trabajo. Yo tenía adicción al trabajo. En esta adicción caen habitualmente personas que no son capaces de detenerse a reflexionar sobre sí mismas. Entonces se focalizan en su hiperactividad. Porque eso les hace sentirse valoradas, gratificadas. Pero a la vez, pues suele pasar que uno se siente presionado por la culpa de desatender otro tipo de obligaciones, como pueden ser pues, las familiares, ¿no? Así que de una forma u otra, pues uno necesita estar en todas partes a la vez y generar una carga de tensión emocional brutal. En este proceso, la gente que tenemos ese tipo de problemas, entramos en una crisis que se conoce como surmenage, que es un verdadero cortocircuito producido por el exceso de trabajo y de la tensión emocional encubierta que está uno tratando de taponar con él, ¿no? El sentirse útil, el sentirse valorado, el estar focalizado en el mérito del trabajo o en el ganar dinero por medio del trabajo y olvidarse absolutamente de todo. Y yo era un prototipo muy claro de esto porque la mayor parte de mi vida profesional la he pasado viajando. 26 años he estado prácticamente fuera de casa, que en algunos años he estado en casa con días contados, un mes entero y las vacaciones. Esos de 12 meses, pues 10 prácticamente fuera de casa, ¿no? Hemos hablado antes de la adicción a la relación y a la evitación. Mi caso es un gráfico de la adicción al trabajo y de adicción a la evitación. Siempre escapando de un sitio para otro, siempre corriendo de un lado para otro, siempre con la maleta preparada. Pero bueno, no estamos hablando de mí, estamos hablando de adicciones. Así que, actualmente, sabemos, y los que estáis en el medio, en grupos de ayuda o en las asociaciones de rehabilitación, sabéis que no es habitual encontrar a personas ya con una sola adicción, ¿no? Es decir, que las formas puras, entre comillas, pues ya serán raramente. Pocas veces encontramos a personas con un solo, un alcohólico puro, es decir, que no tienen problemas ni de tabaco ni de otro tipo de sustancias.
normalmente suelen ir unas con otras, ¿no? Existen muchísimas combinaciones. Las adicciones parece que se ligan unas con otras, se condicionan, y cortar una, pues no hace desaparecer a las demás como por ensalmo. O sea, estas cosas no ocurren. Este dicho muy alcohólico que es, si dejo el alcohol, controlaré todo lo demás, pues es un pensamiento muy habitual, pero es una falsedad. Porque lo que haces es reforzar las otras. Se ven ejemplos muy claros con el tema del tabaquismo. El más gráfico de todos es el tabaquismo. Y ya sé que alguno estará diciendo, o algunas te dicen, ya está con el puto tabaco en la cabeza. Pero es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Porque es la adicción más peligrosa y la que más gente mata. Y la gente sigue consumiendo tabaco como si estuviera consumiendo, pues agua. Pero joder, que no. Que no. ¿Cuánta gente deja de beber alcohol o de consumir cocaína o otro tipo de sustancias, o de jugar, o de apostar, y se focaliza y fuma con una voracidad desconocida? Y en las terapias se cuenta, no había fumado así en mi vida, con tantas ganas y con tanta voracidad. El potencial adictivo se te ha desviado hacia la sustancia que mantienes. Esto, mi querida Yolandita lo solía decir muy bien, pero con otro tipo de historia. Y era que había conseguido dejar otras sustancias ilegales con una facilidad pasmosa, y lo dice con mucha clase, que es la que tiene, diciendo, pues que siempre me quedaba el consuelo del alcohol. Entonces, claro, si tú quieres dejar un consumo adictivo desde la pantalla, desde el prisma de que puedes mantener otro que es mejor visto por la sencilla razón de que es un consumo social, y todo el mundo lo hace, pues te puedes engañar como te dé la gana. Pero lo mismo que existe el dicho de yonki rehabilitado, alcohólico asegurado, también suele pasar que alcohólico rehabilitado, tabáquico asegurado. Ya lo dije ayer, no tenemos más que ver en la convención o en el encuentro de jóvenes de Andorra. O sea, es que era infame el estar tragando humo por todas las terrazas del hotel o por las salidas de las terapias. De verdad, no. Y nadie dice nada, todo el mundo toleramos que estén fumando al lado nuestro, incluso nuestra gente, ¿no? Nuestra familia, y no nos atrevemos a decirles nada porque se enfadan, y no queremos que se enfaden con nosotros, queremos que estén bien. Están en una convención, pues que estén cómodos los pobres, total, al fin y al cabo, pues ¿qué daño hacen fumando? Joder, pues mucho, a ellos y a nosotros, a los que no fumamos. Nos hacen mucho daño y tienen que tomar conciencia de eso, pero que es igual, que yo voy a estar predicando hasta que me muera, voy a estar dando la lata con el tema del tabaco, coño. Y estoy vivo porque hace más de 20 años que dejé de fumar. Si no, cuando me pilló el COVID me hubiera matado. Me lo dijo el virólogo. Usted está vivo porque no fuma. Y no solamente porque no fume, sino porque lleva muchísimos años sin fumar. Si no, no hubiera salido de aquel hospital. Pero como esto es... Yo sé que estas cosas se dicen y quien las escucha no se hace cargo de las palabras que uno está diciendo. Lo ve como algo muy lejano, pues eso, cuentos de vieja o de viejo. En mi caso de viejo. Porque yo no soy vieja, soy viejo. Pero esto de que si dejo una droga, lo demás lo voy a controlar, es una falacia. Eso es falso. De hecho, las que se quedan se fortalecen. Todo el potencial adictivo se concentra en la droga que se mantiene. Y el tabaco es una droga. La peor, la más peligrosa. Lo voy a decir las veces que se necesite. Porque aquí choco muchas veces con profesionales de la medicina. Si te llega a la consulta una persona, paréntesis, los médicos de primaria tienen la obligación del consejo breve sobre el tabaco y sobre el alcohol, sobre las dos situaciones. Sobre el tabaco, seguro. Sobre el alcohol ya no lo tengo tan claro. Pero sobre el tabaco tienen la obligación de hacer una cosa que se llama consejo breve. Animar al paciente a que deje de fumar. Vamos a suponernos que llega a consulta médica una persona que tiene un problema con la cocaína, con el tabaco y con el alcohol. Y que el profesional, ante una demanda de ayuda, doctor, tengo un problema con la coca, con el tabaco y con el alcohol. ¿Qué creéis que le va a decir el profesional a la persona que tiene ese problema? Lo primero, deja la cocaína. Así como si nada. Lo segundo, el alcohol. Lo tercero, pues del tabaco ya hablaremos más adelante. Porque a lo mejor dejarlo todo es peligroso. No es cierto.
De hecho, es mucho más fácil dejarlo todo de golpe que dejarlo en ese orden de cosas. Porque ¿bajo qué criterio se establece que lo primero que hay que dejar es la cocaína? ¿Qué criterio? ¿Salud pública? ¿Peligrosidad? ¿Comorbilidad? En cualquiera de esos tres casos, la más peligrosa es el tabaco. A nadie le mandan dejar primero el tabaco y seguir con el alcohol y con la cocaína. Nunca lo he oído, jamás lo he oído. ¿Por qué razón? Si la más peligrosa es el tabaco, si mata 3 veces más que el alcohol. Y 80 veces más que la cocaína. ¿Por qué no establecen por peligrosidad la orden de consejo de evidencia? Lo primero que hay que dejar es de fumar. Y después todo lo demás. Pero eso no lo plantea nadie. Y yo lo que planteo, digo, nosotros hicimos un librito con los trabajos de fin de máster, tanto Yolanda como yo. Ella tiene medio libro enfocado al plano familiar, a las terapias de familia, que no quiere leer nadie, pues porque toca mucho la vaina. Y yo tengo el tratamiento del tabaquismo en pacientes de alcoholismo, que no quiere leer nadie porque toca mucho la vaina. Entonces, no sé, a lo mejor el día sin alcohol los llevo a Illescas para que la gente pueda recoger. Los regalaremos porque total están aquí muertos de risa y seguro que no los lee nadie. Porque hay un estudio en el trabajo, en el mío, que se presentó en la Universidad de Valencia, en el que con estadísticas se demuestra claramente cuál es la importancia de dejar todas a la vez y por qué es más fácil dejarlas todas de golpe que dejar unas y mantener otras. Y tiene que ver con esto que estoy explicando ahora. Es decir, una persona tiene un potencial adictivo, vamos a poner de 100. Si consume 3 sustancias, lo normal es que ese potencial esté dividido 33, 33, ¿vale? Si deja una sustancia, el potencial adictivo de la persona se concentra en 2, 50-50. Si deja la otra sustancia de las 3, todo el potencial adictivo, el 100%, se concentra en la sustancia que se mantiene. Y esa es la razón por la que, en muchos casos, desgraciadamente, muchísimos compañeros y compañeras se ven jodidos para después de 6, 7, 8 o 10 años de no consumir alcohol ni otro tipo de sustancias ilegales o de no apostar, se ven incapaces de dejar el tabaco. ¿Por qué razón? Pues porque el potencial adictivo, junto con el potencial de la sustancia, se concentran en un solo punto. El síndrome de abstinencia es mucho más intenso. Es decir, cuanto más tiempo mantengan esa sola adicción, más difícil les va a ser dejarla. Podría seguir hablando de esto toda la noche, pero ya se me ha pasado la hora. Y mañana seguiremos con los universos de la adicción. No os preocupéis que esto tiene para un rato. Y intentando desentrañar pues cosas en las que ya os aviso, por si no queréis perder el tiempo viéndome el careto, de que el tema del tabaco va a salir de manera recurrente. Porque es la droga más peligrosa y porque tengo que convencer a gente que me importa mucho para que dejen de consumirlo. Por lo menos intentaré argumentar todo aquello que está en mi mano. Así que, bueno, veo gente nueva por aquí que no conozco, pero me alegro. Pues nada, un saludo a todos y que nada, que os portéis bien. Y mañana, si queréis, pues nos vemos aquí. Y si no queréis, pues nada, le dais al botoncito y me mandáis al carajo. Así que venga, cuidados y sed buenos, que ya quedamos pocos. Hasta mañana, besos.